Y por eso la propuesta de Ñandillara Ñe'e en esta formación también. Cada uno de los candidatos, en la medida que van pasando, ustedes saben que esto es libre, la invitación se hace a todos, a toditos. Y entonces por eso ustedes van viendo quiénes van pasando. Los que quieren, los que se animan. Y el doctor Euclides, cuando recibió la noticia, enseguida me ya notamos hoy, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido aquí a nuestro canal Ñandillara Ñe'e. Muchas gracias, padre. Para mí es un honor compartir contigo este programa, y más que este programa, a ese circuito liberador de Ñandillara Ñe'e. La palabra de Dios que muchos repiten, pocos la entienden, y los que la entienden no siempre la divulgan bien. O no la practican, o no la practican. Que es peor, que es peor. Pero de todas maneras, bueno, al principio era el verbo, la palabra es la expresión del pensamiento, y bueno, el político tiene como herramienta la palabra. Pero la palabra no sirve para nada si no está precedida por el pensamiento y sobre todo no acompañada por la acción. De modo que gusto estar aquí. Gracias. Y te suelo atender, suelo ver, porque yo quiero traducir a veces en el guaraní, que no es fácil. Sí. El evangelio, que también es complicado, sobre todo cuando no se lo explica como y falta ahí la pedagogía evangélica. ¿Ah, sí? O sea, Oye, entendé las hacen. De la andera, coño, entendé, pero no entendé ahí, porque no entendé ya pues acá. O en tú, pero no ya pues acá. Peisa. Además, me encanta estar acá porque me acuerdo. Yo fui catequista aquí en San José Obrero. ¿En serio? Cuando estaba aquí el padre cuando estaba el padre Américo Ferreira. Él estaba acá. Ya. Y yo fui catequista acá mucho tiempo. Cuando enseñaban el Cristo Rey, entonces venía yo acá. ¿Qué formación tenés, doctor? ¿Cómo un poco tu formación, tu educación, familia? Bueno, vos sabés que yo nací en Puerto Casado, en un obraje del Chaco. Fui oratoriano con los salesianos en Puerto Casado, y después hice la escuela primaria en la escuela Federico Chávez, una escuela de Tacumbú, una Yolas I-22. Después entré en el Colegio Internacional y después terminé mis estudios de bachillerato en el Colegio Jesuita. Tengo una combinación diabólica, salesiano jesuita, imagínate vos, un cóctel muy potente, peligroso para algunos. Luego me recibí de abogado en 2 tandas, porque al terminar el tercer curso fui detenido y estuve más de 2 años preso, y al salir culminé mis estudios de abogado. Después me especialicé en Sociología del Desarrollo en España y hice mi tesis sobre la transición española. Entre tanto, antes de eso hice estudios de economía rural en Israel, hice ciencias políticas en Costa Rica, ciencias políticas en Inglaterra y filosofía política en Heidelberg. Ya. Pero lo más allí con Boé. Porque en la práctica, sobre todo el oficio, pues yo soy abogado de profesión, pero político de oficio. Ya. Entonces, en la gestión, en la militancia, uno aprende lo que es la política y busca lo político, que es la administración del Estado. Claro. Qué bien, doctor. Bueno, ha sido una presentación general, pero estuviste metido también en qué partido. El Pueblo y veía ahí tu nombre, no sé si eras presidente. Yo fui presidente del Partido Revolucionario Febrerista y durante mucho tiempo fui director de El Pueblo. Ya. Fui director del Pueblo. Cuando fui alumno de los jesuitas estudiaba medios modernos de comunicación social, por lo tanto hacía combinaciones periodísticas, hacía radio, hacía televisión y también un poco de cine. Yo hice teatro. También. O sea, eso ahora aprendió con los salesianos. ¿Teatro? No. Yo con los salesianos aprendí cine. Cine. Teatro. Don Bosco Field. Yo hice teatro con don Leandro Cacabelos, cuando era miembro de la Academia Literaria del Cristo Rey. Hice La Barca sin Pescador, de Casona, y hice El Abogado del Diablo. A la cuenta. De Boris Juez. Ella fue el abogado del diablo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ¿y de Julio Correa algo hiciste? No, hice, sí, vi mucho teatro de Julio Correa.
¿Sabes por qué te pregunto? Porque hoy justamente le conocí a su hijo, un doctor. A Julio. Julio también, ¿le conoce? Sí, le conozco. Muy interesante. ¿Sigue viviendo en Luque? Sí, y me regaló justamente un libro suyo. Y yo le dije, ¿qué tiene que ver con Julio Correa? Vamos a ver la historia. Sí. Me quedé así. Se pinimá porque yo hice mucho teatro con los salesianos. Y claro, no es para ahí, Orengo seminarista, teníamos los grandes... Vos sabés que Don Bosco es un personaje muy especial. Yo no sé a veces si me quedo con Don Bosco o con María Mazzarello, no sé con cuál, pero Don Bosco, su fascinación por la juventud. Y finalmente la juventud es el abdomen, el quiasma óptico al mismo tiempo de la sociedad. ¿Por qué? Porque está con toda la potencia de sus hormonas, con toda la lucidez de su cerebro y sobre todo con un horizonte fantástico. Y Don Bosco cuidó eso, y yo creo que los políticos tenemos que parecernos a Don Bosco en cuidar a la juventud, que hoy día está escéptica, está descarriada, está resentida y que es lo peor, está indiferente. Y eso justamente, doctor, ahora quería preguntar, nosotros aquí en nuestro programa Ñandillara Ñe'e apuntamos por 3 cositas, sobre todo a los que aceptaron y vienen, ¿verdad? Así para hablar un poco, y queremos presentar sobre todo las propuestas, porque nuestro país necesita, ¿verdad?, siempre lo mejor, ¿verdad? Y entonces por eso que ofrecemos a la gente para que se pueda conocer a los que se están candidatando. Entonces, primero, un análisis un poco así sobre cómo vemos a nuestro país. Vea la pregunta número 1. Segundo, te vamos a preguntar un poco sobre la gente. O sea, en general, ¿cómo vemos? Porque muchas veces se habla mucho de prebendarismo, comprar votos, mira, y a ver cómo vemos un poco la psicología de nuestro pueblo, de nuestra gente, ¿verdad? Todo eso que al final de cuentas después nos lleva también a nosotros mismos a ser corruptos, ¿verdad? Y por ahí queremos comenzar un poco, doctor. Porque mira que vos tuviste también encargos importantes y hasta ahora, ¿verdad? O sea, ahora solamente que renunciaste a todo, ¿verdad? De eso. A la ñaneretango y shala y papa ahí. Oye, barajaba ahí. Amo utande, beteimba, oye, juega cuese, cuejembue. Caguasube. En una comunidad indígena, Amambay se llama, en Vaquería, donde una comunidad donde la pobreza no era evidente, era alarmante. Criaturas desnutridas, criaturas sin posibilidad alguna de nutrición, con sus padres desdentados, y aún así con una alegría, porque Ubrecola Angaro tiene la esperanza. A 10 minutos de ahí, una cooperativa menonita llena de sojales en Nueva Toledo, con un Q7 delante. Paepiocoa, una inequidad social increíble. País, 800.000 paraguayos comen una vez al día, 2 millones de pobres, 12.000 familias dueños de más de 30 millones de hectáreas. No puede ser. Quiere decir entonces que este es un país desestructurado, signado por la inequidad social, por la dependencia cultural y por el sometimiento institucional al crimen organizado. Esto está a punto de ser un Estado fallido. Es un Estado dimitente que ha renunciado, y queremos que se recupere eso, a su soberanía política, su soberanía energética, su soberanía alimentaria. Por eso hablamos nosotros de una nueva república, y la nueva república supone la recuperación de su integridad y de su soberanía como Estado y de su independencia. Pero no hay Estado si no hay seguridad. Por eso lo primero que planteamos es la seguridad integral del Estado, porque tenemos que recuperar de la contaminación, la intoxicación y la infección del crimen organizado, que no solamente penetra con su codicia y con su lavado de dinero, sino sobre todo con una cultura. Hay una cultura del crimen organizado y hay que contraponer una contracultura, la de la recuperación de la independencia y del honor paraguayo. Y eso quiere decir que hay un vaciamiento cultural. Por eso nuestra política educativa es una política liberadora, independentista, pero acompañada de una política cultural.
La política educativa que no va acompañado de la cultura es una política educativa estéril. Obviamente, ningún proyecto de desarrollo va a ser posible sin seguridad, que no es solamente de orden público, la seguridad jurídica que depende del Poder Judicial y del Ministerio Público, que hay que exorcizarlos, está lleno de demonios. Entonces tenemos que combatir y negociar al mismo tiempo, no solamente combatir al delito, sino las causas de la delincuencia, que es fundamentalmente la pobreza. Por eso la lucha contra la inseguridad debe estar acompañada de una política contra la pobreza, que es la fuente inagotable de la delincuencia. ¿Te dieron, doctor, el Ministerio del Interior o no? ¿Durante yo tiempo fui, de pandemia sí, o cómo fue? Fui ministro del Interior. Ambas te copio, o sea, justamente, escucho nomás lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Sí. Esto que estoy escuchando. ¿Se pudo hacer algo? ¿Pudiste hacer algo? No, y te voy a explicar por qué, y ya, esa es una de las razones por las que quiero ser presidente de la República. Ya. Yo conozco muy bien la política criminal que hay que aplicar. Ya. No la pude aplicar porque la pandemia me dio como instrucción, como deber, encerrar a mis compatriotas. Y durante mi gestión en el Ministerio del Interior también disminuyó el delito, pero no por mi gestión. Porque finalmente la mondajada, la sinvergüenza, el COVID los asustó también. O sea, yo entiendo muy bien eso. Y justo cuando cambié de ministerio, no pude viajar como diplomático. ¿A qué me dediqué? A conseguir vacunas. Entonces yo tengo 2 asignaturas pendientes muy importantes, razón por la cual quiero ser presidente de la República. La política de seguridad que el COVID no me permitió, y la política de relaciones exteriores que también el COVID y la ausencia de vacunas no me permitió. Entonces, tengo muy bien claro lo que hay que hacer, que no lo pude hacer, porque una cosa es formar parte del gobierno y otra cosa es tener el poder. ¿Qué significa formar parte del gobierno aquí? O sea, que eres depender de nada, de claro, instrucciones. Si vos formas parte del gobierno, vos tenés un jefe. Sí. Y tenés una línea a la que tenés que guiarte, de la que tenés que guiarte. O sea, la política integral. Entonces, yo aquí no es suficiente esto. Entonces, falta más independencia. Tengo que necesitar el poder, y el poder es intransferible. El gobierno se puede compartir país, el poder no se comparte. Y eso también en todas las estructuras del mundo es así. Finalmente, en la Iglesia Católica, el poder real, el poder papal, no se comparte. Por eso es que el Papa le escucha a todos, habla con muchos, pero decide solo. Roma locuta, causa finita. Pepe, como decían ustedes. Pero ¿es posible eso en un gobierno, en un Paraguay donde hay muchas otras influencias? Porque está bien, uno puede ser idealista, orden, seguridad, pero por otras partes hay muchas influencias, sobre todo la económica, ¿verdad? Claro, pero atendé bien, por eso nosotros hablamos durante los primeros 100 días, auspiciar un nuevo pacto social entre la sociedad y el Estado, un nuevo contrato entre el gobierno y el aparato productivo, porque tenemos que industrializar el país para poder aplicar la política de empleo. Y la democracia tiene que darte de comer, te tiene que enseñar y te tiene que curar. Por eso nosotros decimos que vamos a tener un gobierno tricolor, un gobierno inclusivo. Por y partidos a año ya poana. Esto tenés que convocar a los mejores hombres del mundo patriótico nacional y del mundo internacional, porque nosotros ya no estamos desvinculados del mundo. Nuestra cultura política tiene que ser una cultura ecuménica. Por Doctor, eso hay muchos patriotas que están bien preparados, o sea, paraguayos. Ocañí, oñeñomi, o si no acuerda, Ocañí, Antonio López. Ahí la idea. Ojo, ocabe. Nosotros tenemos que repatriar cerebros y talentos humanos que fueron exiliados porque acá no tenían la misma oportunidad. Por eso hablamos nosotros de la reconstrucción de la República, de la reconstrucción del Estado. Lo que Antonio López estuvo escondido mucho tiempo. Sí. Y ahí también estuvo Francia, ¿verdad? Mucha gente dice que en la época de Francia había muchos analfabetos. No es cierto. Lo que no había era maestros españoles, que es diferente, pero sabían leer y escribir.
Por eso a personas como Fernando de la Mora mismo, ¿verdad? Tipo Iñarandúa, Mariano Roque Alonso, quiere decir entonces que hay cerebros y talentos escondidos en algún refugio de la sociedad y que yo algunos los conozco porque soy catedrático del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, donde digamos hay civiles y militares de altísima competencia profesional que saben administrar el Estado. Ando Yepurui, no ñe convocai. No convenir yo era, amigo. Va, ese pego convenita, yo veo si la Iñarandúa y Tabuga y sinvergüenza cree tener peligro. Entonces, al revés, nosotros decimos que necesitamos rodearnos de gente talentosa y de gente honesta. Hay dos condiciones inalienables en nuestro gobierno: la lealtad al proyecto y por sobre todo la cosa, la honestidad en la gestión pública. Y Tabuga, hay sinvergüenza, abstenerse. Y con respeto, porque eso es un poco lo que también tenemos que mirar un poco, pero poco se habla, la educación realmente, porque todo promete, ya me da 50.000 lugares de trabajo, todo de trabajo, pero si no tenemos educación, de cómo estás viendo la educación, realidad todavía yo estoy de proyectos ya sube, pero nuestra educación tiene muchísimas deudas sociales. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. 12.000 escuelas hoy. 893 de las 12.000 escuelas, 893 tienen agua potable, tienen asistencia de la ESA. Ese peor es como esta vez tenía mitad y ahí me hace recordar a Indalecio Cardoso, que en 1922 ya decía: el niño antes de irse a la escuela tiene que ser medido y pesado para poder saber cómo está nutrido, porque el niño desnutrido no puede aprender. Y sobre todo acá tenemos docentes que no están lo suficientemente formados y mucho menos dignificados en su salario y su seguridad social. El mimado de nuestro gobierno va a ser el personal docente, que tiene que tener la infraestructura, el aula, el templo de la sabiduría. Y el niño tiene que estar amparado por la infraestructura, por la tecnología. No puede no existir aparatos tecnológicos en el aula. Y sobre todo, digamos, tiene que estar lo suficientemente alimentado. Va a decir, no hay alimentario, imposible. La economía, recursos, ya copio para todas estas cosas que uno está pensando. Porque algunas veces pues, podemos pensar, ¿verdad? Y Monaco la ñañe, ya como el papel también aguanta mucho ahí la gente. Que podemos hacer lindo. Acabo de poner el programa de esa comunidad indígena. Sí. Rodeado de riqueza, agua, bosque, fruta, ganadería. O sea, aquí es un problema de gestión. Este es un país rico, gobernado por mediocre y donde habita gente pobre. Entonces, eso hay que barajar de nuevo. ¿Y cómo vamos a cumplir con las obligaciones del Estado si la gente no paga impuestos? Acá el peor corrupto es el que no cumple con su compromiso de tributar. Hay demasiados evasores. Evasores con el fisco, evasores con IPS, evasores con los municipios, evasores con la ANDE, evasores con ESAP. Si nosotros superamos ese problema de la evasión, tenemos resuelto el 40% del problema del Producto Interno Bruto para gestionar las grandes obras públicas. Es un problema de gestión. Y voy a decirte algo que ya habrás escuchado 1000 veces. Cuando no se roba, la plata sobra. O sea, honestidad, vea. A honestidad, ya no es sinvergüenza, país, ya de ella japo, ya mombu, ya no era yaupa, que es lo que hay que extirpar. Y ese es un proceso. Por eso que en la educación nosotros no vamos a conseguir en 5 años. En 20, 30 años vamos a tener una generación descolonizada, liberada, al servicio de su comunidad. ¿Quién ahora, doctor, entonces así nos está colonizando? Muy español fuera. O Pablo Lao. Así. Viene desde la cultura norteamericana, la cultura europea, Brasil, y la de nuestros vecinos. Argentina, la de nuestros vecinos. Telejona pe frontera beba ahí. La portugués, mi otro la guaraní o la castellano. Pero eso es una política de Estado. Me preocupa mucho más la penetración cultural
que la presencia militar o bancaria. La vez pasada, doctor, justamente uno también que vino aquí que se está candidatando, ¿verdad?, como para presidente, él me decía que dentro de 100 años Brasil como frontera prácticamente va a estar en Coronel Oviedo ya. No creo, yo no creo. No creo, porque independientemente del crimen organizado, hay un nacionalismo, un germen. Pero Opango la gente hacia Central, venían de esta forma. Sí, ya sé, pero el hecho de que haya una migración desordenada, una de las causas del delito, eso nos obliga a hacer un reordenamiento territorial, tratando de descentralizar no solamente el gobierno, sino también la población, creando polos de desarrollo y procesos de industrialización, y acompañado, repito, de una política cultural y de una política de defensa. La política de defensa no es un concepto militar, es un concepto político, y que no es la presencia armada en la frontera, sino es la defensa de nuestra identidad cultural, nuestra lengua, nuestra historia, nuestro territorio, nuestro límite. Jamás vamos a permitir un centímetro más de lo que hoy está abusadamente hecho por los extranjeros de tener propiedades mucho más allá de la frontera. ¿Acuerdan cómo controlar la frontera? O sea, la política, por eso que hablamos de la reconstrucción. Si yo te quiero a cure la aña más y nada, apuntamos a hacer yo a poner Diego, a ver, y sencillo, vamos a hacer. Pero todos los problemas que tenemos son problemas que solamente un servidor público puede llegar a cabo, y el compromiso en esta comunicación es con la sociedad, en el sentido de que el servicio público debe recuperar su honestidad y su sentido en la gestión pública. Are tereima la oña guate o mondá, ay aroñen bojoril las apicha paraguayores, porque lo tiene sometido a través de la ignorancia y el prebendarismo. Si vamos a comparar un poco, doctor, el tiempo, porque yo antes, cuando era mitaí, yo recibía el pueblo. Sí. Recibía, bueno, porque mi papá febrerista. Franco es ¿verdad? El que comenzó con el partido febrerista. Sí, señor. Rafael Franco. Y febrerista en Concepción, ¿verdad? Entonces Pepe venía a decirle, y mi hija, que si uno tiene que comparar ese tiempo en que ustedes escribían esas cosas y hablaban, y lo que hoy tenemos que comparar, tú se creí la diferencia. Había más combatividad, había más lectura y había más moral. Hoy día la política se ha degradado, porque una de las deudas más grandes que se tiene con el Paraguay por vía de la dictadura es el vaciamiento cultural. Por eso tenemos una transición interminable, no tenemos todavía democracia. Tenemos democracia electoral, no tenemos una democracia política, entre otras cosas porque en Daipori la élite política, acá ha desaparecido la élite política. El dirigente fue sustituido por el recaudador de votos. Vea la balea, Andesoguero indicatura y yapó política. Con esta nueva ley de las famosas listas desbloqueadas, en realidad no es desbloqueada, esto es darle la oportunidad al rico y no al pobre para hacer política. O sea, está todo vaciado. O sea, le bloqueaste al pobre entonces ahora. Por supuesto, como el caso de IPS, se beneficia el proveedor, el farmacéutico, las grandes empresas. El que siempre pierde, el asegurado. Fíjate, entonces hay que reinvertir. Por eso hablamos de una nueva república. Por eso hablamos de cambio, no de alternancia. Yo no quiero el cambio de inquilino, yo quiero el cambio del modelo de casa. Y hay que darle un contenido moral. Mucha gente dice, obvio que van a pedir apóstol paz. No, la moral tuvo que haber existido siempre, porque es la garantía para que el ciudadano pueda creer en sus instituciones republicanas. ¿Es posible entonces, doctor, un cambio así de sistema? Porque estamos dentro de un sistema, ¿verdad? Ese cambio pues es cambio de nuevo entramos en el mismo sistema. Sí, por eso hablamos nosotros de cambio y vamos a cambiar ese sistema, y es posible. No solamente es posible, sino que es ineluctable. Vendo yo como AIPA, porque tenés un pueblo. Si vos recorres el país, si vos recorres la república, si dejás de lado tu conciencia metropolitana, te das cuenta que este país está harto de este sistema y que quiere otra cosa y le importa 4 carajos los colores. Bueno, por eso, doctor, eso es lo que es la segunda preguntita, ¿verdad? Va a echar al pueblo. Aquí más o menos ya dijiste algo, porque todos me dicen esto, pero yo hace mucho que ya escucho
que el pueblo está harto, que el pueblo quiere cambio. Pero después seguimos con el mismo sistema. O sea, los que ganan siempre y los que van al frente, el mismo sistema. Claro, porque pero es un sistema que se agotó. No solamente se agotó el ciudadano, se cansó, se hastió, se fatigó, se hartó definitivamente, sino que también el sistema. Por eso, la indiferencia de los jóvenes, el anestesiamiento de los jóvenes en los lugares metropolitanos. En el campo hay una insurrección increíble para ahí. Date cuenta, uso cuál es el programa de gobierno. Acuérdate de la icoteve. Acuérdate de la oipotaba. Hasta pues andele ni sorprender porque andele José San Pedro, andele oyureta, andele iguay, ñangare cojanguala y códare y cocuere. De repente no, yo quiero internet gratis. ¿Cómo? Internet gratis. Porque solamente así yo puedo tener información de lo que tengo que hacer con la tierra. O sea, hay un cambio también de mentalidad. Este aparatito cambió muchas cosas. La revolución digital cambió el cerebro del ciudadano común. Y hay un deseo de cambio, hay un deseo de protagonismo. O si no, justamente porque me entusiasma esa insurrección nacional. Pero mucha gente se queda con lo que pasa en Asunción o lo que pasa en los alrededores. En el campo es otro Paraguay. Es decir, tendría que haber sido un solo Paraguay. Acá tenemos dos Paraguay. El de los excesivamente ricos y de los excesivamente pobres. Culturalmente hablando también. Ya está bien la Itabea, pero no es que está enfermo de Itabea, no tiene información. Sí, información. No llegue como él. Claro. Y esa es una gran responsabilidad, intransferible del Estado. No podemos privatizar la educación, no podemos dejar a cargo de las instituciones privadas. Yo estoy a favor de que hayan los colegios privados y que inclusive sea una buena empresa, pero siempre bajo el control estricto del Estado, sobre todo en su formación académica. Historia, matemática, cultura, ciencia, lo que sea, pero sobre todo historia. La gente no conoce su historia. Filosofía, lógica, llenos en vaga. De ecuación llenos en vapa, pero y penerimba. Y si no sabe lógica, si no sabe filosofía, ¿cómo se va a ordenar el pensamiento? Porque la iglesia sobrevive durante 2000 años, no solamente por la fe, sino que porque ha sido amueblada la cabeza con una filosofía, con una formación tomística aristotélica. Aplavio Mareña de Ñamburqueta, sí ha dado buenos resultados. ¿Estamos? El pensamiento de la humanidad, ¿verdad? O sea, por supuesto. Las primeras universidades. Por eso te decía yo que el paraguayo tiene que ser nacionalista, pero al mismo tiempo ecuménico, universal. ¿Qué es lo universal? La filosofía y la ciencia. Justamente eso, doctor, uno de los bombardeos, ¿verdad? Que la gente lanza, que esto, cuestión de masonería, cuestión de los géneros, cuestión de la relación iglesia-estado. Esas son las cosas que ese país con ahí se va gente bruta. Sí, y cualquiera de los que viene, ¿verdad? Sí, no pero eso es cosa de la ignorancia. Los masones no son enemigos de la iglesia. Lo que pasa es que durante mucho tiempo se satanizó a la masonería porque sencillamente la masonería significó una insurrección del pensamiento. Yo aquí no quiero discutir, pues yo te puedo decir que hay papas y obispos que fueron masones, en el sentido de que creían en la fraternidad universal. Finalmente, la palabra de paz de los esenios, que vos conocés mucho mejor que yo. ¿Cuál es la palabra de paz? La paz sea contigo. Los masones abren sus trabajos abriendo la Biblia. Solamente el desconocimiento, la ignorancia, la intolerancia hace que se vea como enemigo de la iglesia. Al contrario, estamos obligados a creer en un ser superior, o si no, no podés entrar en la masonería. Sea ese Jehová, sea Alá, o sea Jesús. O sea, en eso entraría la tolerancia entonces. La tolerancia es la reina de las sabidurías. Y yo creo que en ese sentido Francisco es un hombre de una gran tolerancia, de una gran apertura, donde todos somos hijos de Dios. Y finalmente él coincide con Baruch Espinosa. ¿Dónde está mi Dios?
Mi Dios no está en el templo oscuro, mi Dios está en la naturaleza, está en el canto de los pájaros, está en el sol, está en la espiga, está en la fraternidad humana, está en el rostro de un niño. Pepe Viñán de Yara, o como Taylor de Chardin decía, está en una molécula, está en la energía. Viñán de Yara, muy... Big Bang, Big Bang, si vos querés llamarle como sea, pero Viñán de Yara, como decía un cura español así medio tosco, el que no cree en Dios es un estúpido, basta mirar la naturaleza, o el orden que hay es un capricho. La fascinación, el encanto de la naturaleza, vea más, surgió así nomás en la naturaleza, porque sí, no, oíme de ser superior, vea la supremo arquitecto. ¿Cómo tenemos que hacer? Porque algunos están preocupados por la cuestión de esto del género, fuera que ahora nos bombardean por todas partes. Pero vos más o menos decías, eso es la educación, tiene que ser algo nuestro. Totalmente por eso yo decía, ¿cómo vamos a...? La cultura no se importa, como esos programas de televisión, como esa telenovela mexicana, brasilera o todo el día. Bueno, el enlatado. Sí. La educación no puede ser enlatada, tiene que ser de creatividad nacional. Por eso el docente paraguayo en nuestro gobierno va a ser permanentemente adiestrado, en primer lugar con su cultura nacional para poder entender su territorio de acción, pero vinculado al mundo porque tiene que conocer los adelantos de la ciencia. A nosotros no nos van a enseñar qué es lo que tenemos que hacer. Yo tolero muchas cosas, pero que no me impongan. Yo no soy homofóbico, pero tampoco me digan a mí, estos son los privilegiados. No, pese. No, van a ser Claro. Vamos porque ese es el peligro, por lo menos así lo que se está viendo, ¿verdad? Como una imposición que todo Claro. el mundo... O sea, ahora, por ejemplo, todas esos libros, y todo en su Wii, la mitad... Y por eso, y en su Wii, o sea, te ponen los libros en la educación y van metiendo, y dice que si no responde, o que tenemos que recibir de comunidad europea, que o si no indica es de otra cultura, bola eso es. Ñandeo yacarú, ñandé, ya con la soberanía alimentaria, justamente para no depender. Y la peor dependencia es la dependencia cultural. Por eso nuestra política educativa es una política descolonizadora, porque tenemos el coloniaje de afuera, que comenzó en 1957. 1922 a 1932, educación nacional liberadora. Apeó 1942 con el gobierno de Morínigo, que se prohibió el pensamiento crítico. El docente que enseñaba algo diferente a la educación oficial era censurado y después expulsado. Y a partir de 1957 viene la penetración internacional. Ahora todo el mundo habla de Finlandia. ¿Qué Finlandia? En Villarrica ya Indalecio Cardoso hablaba de la liberación del educando. O sea, no hay nada, pero la gente no tiene la historia. Bueno, eso justamente te iba a preguntar, doctor, pero eso vamos a dejar para el segundo momento, porque justo viene acá, pero apellamos este curso de historia de la potañase. Ahí vamos a ver, mi querido país. Está bien. Bueno, nosotros entonces, queridos amigos, volvemos enseguida con el doctor Euclides Acevedo. ¿Qué lista era el tuyo? Lista 10. Lista 10, la Nueva República. Jugador número 10, interesante. No, goleador. Muy bien, volvemos enseguida entonces con más Tendo Taná. O mi mina ya hipotaba en Maguibé. En tu que te tabuá. Yapuaya Zapucay. Opa, me Mapuitú. Viva el nuevo Paraguay. Viva el nuevo Paraguay. ¡Viva! Jesús vuelve a citar las palabras del Génesis. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y es el mismo Jesús el que ratifica la unión de los novios y repite: que no separe el hombre lo que Dios ha unido. La Fundación Santa Librada, a través de Ñandeyara ñeetv, presentan 112 parejas dirán sí al santo sacramento del matrimonio.
Este miércoles 19 de abril, 15 horas, en la Catedral Metropolitana. Transmisión en directo de primer canal católico del país. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Escanea el código que aparece en pantalla e instala la aplicación de Ñande Yara Ñe para tener 24 horas de evangelización. Ñande Yara Ñe, cada vez más cerca tuyo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con Copaco y Box disfruta mucho más. Fiber, Internet fibra óptica hasta el hogar. Desde 65.000 guaraníes. Elegí el plan que más te conviene. Fiber Hogar, Internet de alta velocidad. También tenés gigas para todos. Navega mucho más con planes Missimi de Box. Internet móvil hasta 3.000 gigas. Desde 69.300 guaraníes. Con mensajes y minutos libres. Más info en nuestras redes sociales. Copaco Box. Conectado a donde vayas. Que te taguá, Yapuaya Zapucay, Opa, Ave Macuitú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva.
Y estamos volviendo con Tendo Taná en esta noche, Ñandillara Ñe'e. Todos los días de lunes a viernes estamos con algún candidato, tanto para senador, o para gobernador, o para diputado, o también presidencial. Aquí tenemos al doctor Euclides Acevedo, lista 10. Doctora, lleva, Upeche y Teina. Bueno. Y que la cancha ve y ponete la 10. El número 10, ahí cualquiera ya. No. Bueno. Esta última parte nosotros generalmente dejamos y pedimos un poco conocer verdaderamente cuáles son esas propuestas, ¿verdad? Vos dejaste últimamente, ¿dónde estuviste como dentro del gobierno? Mi último cargo público fue el de ministro de Relaciones Exteriores, o sea, canciller nacional. Hace Canciller, un año ya. que dejé el cargo. Porque ahí me pareció justamente que cuando llegó algunos ahí el primer cardenal paraguayo, ahí, Cristóbal López. He visto que estuviste ahí, yo recibí como primer cardenal paraguayo más o menos antes del PP. Y sí, bueno, en realidad es un español paraguayo. Ah, ya. Él es un español que sirvió mucho tiempo en la iglesia como salesiano. Y yo lo conocí cuando él estaba vinculado con nosotros en la acción social de la iglesia, que coincidía con lo que estábamos en la lucha por la libertad. Y ahí lo conocimos de cerca al padre Cristóbal. Y padre Cristóbal lo que se dedicaba como buen salesiano es a trabajar con los jóvenes, a trabajar con la juventud, a trabajar con las juventudes políticas. Fíjate vos, la intuición que tenía Cristóbal López en el sentido de que la iglesia como cuerpo místico de Cristo, si no se compromete realmente con la opción por los pobres, no sirve para nada. Y optar por los pobres es optar por la gestión social. Y la gestión social termina siendo una gestión política, porque claro, lo que se busca es la influencia del Estado social de derecho, a favor de los más desvalidos, de los desfavorecidos. Y ahí yo le conocí a Pay López y después nos sorprendió a todos cuando se convirtió en cardenal, y cuando vino, bueno, me cupo ir a recibirlo como autoridad nacional como me correspondía, pero en ese momento creo que él dejó su capelo cardenalicio y yo dejé mi condición para abrazarnos como dos viejos amigos. Claro. Lo cual no le gustó mucho al nuncio. ¿Ah, sí? Sí, porque me dijo, Mojovio Guasuto, cuando me dijo así en Guaraní, ¿verdad? Pero Mojovio, ven a ver yo con relación con... Más o menos de dónde. Más o menos, claro. Pero bueno. Bueno, doctor, porque esa es la año de tiempo. Propuesta. Esa es la año cambiada, la año de Paraguay. Esa es el cómo, porque, bueno, porque viste que, como dijimos hace rato, palabras, discurso, me hago... Cualquier cámara, cualquier radio, cualquier televisión aguanta para allá. O aguanta para allá. Aguanta para pero atendé bien, cierto lo que decís, cómo se gestiona eso. Sí. Nosotros te hablábamos de la seguridad en primer lugar. Sí. La lucha contra el crimen organizado supone depuración de los aparatos de seguridad, profesionalización y modernización. Y tercero, dignificación salarial. Acá tenemos que duplicar el personal policial, su entrenamiento, su formación y la recuperación de su ética previa depuración de sus cuadros. Ahora bien, la política de seguridad tampoco funciona, ni va a funcionar ninguna política de desarrollo sin algo que es inexcusable: la reforma estructural de la tierra. Cuapeye y Cuara, Mápala y Villara realmente, lo cual supone la creación de un nuevo catastro. Cambiar el INDER es una inmobiliaria clandestina, bandido memela, doña Pepe. En tercer lugar, yo no solamente tengo que repartir propiedades, tengo que dar título legítimo, propiedad, asistencia tecnológica y financiera. Va a vivirse la campesina huerecola y yihuido huerecola y título, hay software, crédito, asistencia tecnológica. El Ministerio de Agricultura y Ganadería no puede quedarse en Asunción. La ministra de Agricultura, o ya payereña, tapichamba apojarandi. Por último, nosotros necesitamos una buena conectividad para que sus productos puedan llegar al mercado. Proponemos un mercado de abasto del Estado que garantice la compra inmediata del 27% de sus productos. Anío Joven Mercado de Abasto Municipal, y los intermediarios terminan
jodiéndolo al pobre productor y enriqueciéndose ellos. Entonces, si esa reforma estructural de la tierra, que al mismo tiempo supone la asistencia a la agricultura familiar y a modernizarla, y al mismo tiempo iniciar un proceso de industrialización. Todo esto no podemos hacer con un pueblo enfermo. Entonces tenemos que descentralizar la salud y tener unidades de salud familiar en todos los distritos de la República, con la aplicación de la política de salud preventiva. Tenemos que tener hospitales regionales descentralizados, en el sentido de estar en lugares estratégicos, sobre todo con hospitales de diagnóstico. Ya de paraguayo yaikuana va ere pañamano y que todo ese yaikua va ese pedicatú ya va ese pañaipojano arapen va así yarecoba. Por eso la salud preventiva por la vía del diagnóstico como ciencia, evidentemente eso va a ayudar. Hospitales, personal de blanco dignificado, profesionalizado, entrenado con carrera sanitaria, ponja gratis. El Paraguay, el Ministerio de Salud tiene que tener su laboratorio propio y si tiene que comprar a precio de costo. Por eso la burocracia es enemiga de la salud, porque yo puedo meter en licitación y una burocracia, una compra de cubierta, la compra de un automóvil, pero yo no puedo estar sometiendo a la burocracia administrativa a la compra de productos oncológicos. Es decir, la salud es una cosa urgente. Los primeros decretos guardarán relación a la gratuidad de la salud pública. Con un pueblo enfermo no se puede construir nada. Y eso va paralelo a la política de educación. ¿Por qué? Porque la sanidad del pueblo va a permitir una mayor y mejor educación que va a llevar un proceso. Si yo te digo en 5 años voy a resolver el problema educativo, rombotabita, te voy a estafar. Este es un proceso que tiene que darse continuo. Peagina la política de Estado. Ya, doctor, y en este sentido, porque aquí de tu parte, vos podés tener la buena intención. Y los otros poderes con quienes tenés que trabajar, por ejemplo, si el legislativo, te hacen a vos presidente. Sí. Y todos los demás son contreras tuyos, ya se ve que está en el legislativo y también en el Palacio de Justicia. Sí. Ella ya vota. Bueno, en primer lugar, con el Poder Legislativo, la lista 10 va a tratar de tener con mis aliados de la lista 40 la mayor cantidad de parlamentarios. En segundo lugar, tengo que negociar con el resto de los parlamentarios. ¿Cómo? Teniendo ministros colorados, ministros liberales y ministros de otros partidos. ¿Por qué? Porque esta es una coyuntura en que tenemos que trabajar entre todos juntos. Vamos a tener una deuda de 15.000 millones de dólares, país. Una caja fiscal que tiene agujero más grande que un cráter lunar, y eso tenemos que solucionarlo. ¿En cuántos años eso fue creciendo? Yo cuando escuchaba era 5.000 millones, no, 15.000 millones. 15.000 millones. Ahora. Claro, lo que pasa es que viene como consecuencia de la corrupción administrativa y de la evasión impositiva, de la evasión tributaria, y ese es un compromiso que tenemos que llegar. Ahora, lo complicado va a estar en el Poder Judicial. Yo puedo garantizar como comandante de la fuerza pública el orden público, la seguridad en la calle, pero la seguridad jurídica, eso ya es una cuestión del Poder Judicial, con quien tengo que también negociar, llamarla en los ministros de la Corte, decir, será Añamopotina con Baik, Operación Creolina. Con el Ministerio Público, con el Fiscal General del Estado, tengo que convenir y combinar la política criminal, porque si no hay seguridad jurídica no va a haber inversión, ni nacional ni extranjera. Si no hay inversión, no hay desarrollo. Entonces, la política exterior va a depender de esa política interior. No hay política exterior sin política interior. Al servicio del aparato productivo, yo tengo que tener al embajador como un funcionario de la producción nacional. Tiene que ser un espía, porque tiene que buscar información y mercado. Tiene que ser un comerciante, tiene que saber vender y tiene que saber comprar. Y tiene que ser un cultor, un gestor de la identidad cultural. Tenemos que vender nuestra cultura también. Por eso el turismo, o sea, tantas cosas hay que hacer y hacerlos al mismo tiempo. Y reformar las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. Darle nuevo rol.
La Fuerza Armada defiende la soberanía nacional. ¿Cuál es lo que es la soberanía nacional? Su talento humano, su seguridad personal. La Fuerza Armada tiene que volver a hacer una acción cívica, de salud pública. El hospital militar, un pelotón, una brigada del ejército, tiene que desparasitar a todos nuestros niños del interior del país. Si tiene médico, tiene campamento, tiene odontólogo, tiene todo. Siga pues, tiene que cumplir esa orden. ¿Por qué? Porque hay una urgencia y la urgencia precede a lo importante. Por eso la nueva república supone trabajos de inmediatez, como esto que te estoy señalando, y algunas cuestiones de carácter estratégico, como es, digamos, la utilización de nuestra energía con el correr del tiempo, sobre todo por la vía de la investigación, nuevas fuentes de energía, porque en el 2030 la energía hidroeléctrica y Itaipú y Yacyretá se pueden acabar. Entonces tenemos que buscar la energía eólica, la energía solar, la energía atómica, nuevas hidroeléctricas. Y hace poco le decía a Monseñor Gavilán, Monseñor, vos estás al frente de la pastoral social, ahí tenés cuadros de Estado, hay que volver a recuperar el cura agricultor, el cura obrero, el cura que gestione la cuestión social del Estado. Ahí hay un nuevo pacto también entre la Iglesia y el Estado. No la identidad, sino que el pacto, la combinación de gestiones. Y la pastoral social, la Iglesia Católica tiene cuadros que pueden ser útiles tanto en el Ministerio de Agricultura y Ganadería como en el Ministerio de Educación y Ciencia, y sobre todo en el campo de la investigación, en el CONACYT. O sea, eso, por ejemplo, doctor, disculpe porque me preocupa y mucha gente también preguntaba, ¿verdad? ¿Cuál es la relación, verdad? O sea, lo que vos proponés, Iglesia, Estado, o sea, tu gobierno en ese sentido, sí, con la Iglesia, y sobre todo por esto último que estaba pasando, ¿verdad? Que dice más de 5 años el Monseñor Gabriel diciendo que cuestión de profesores, que no se le paga, que no se le da los rubros, que no sé cuántas cosas, o sea, problemas. Y por eso nomás también esta pregunta. Pero esto es importante. Como yo vea, en primer lugar, el miembro de la pastoral social es paraguayo o paraguaya. Yo como administrador del Estado estoy obligado a convocar a los talentos de mi sociedad, a los talentos que son mis compatriotas, y tengo que incorporarlos en la gestión del Estado, sin que me importe si es católico o no católico, si es católico con más razón, porque tengo la garantía de su fe. Entonces, acá nos necesitamos todos. Tenemos un único templo que es la República, la nueva República, y ahí tenemos que trabajar todos por la evangelización. ¿Qué es la evangelización desde el punto de vista político? La recuperación de la pobreza. Hay que bautizar al pobre y convertirlo en rico. Por eso el debate nacional, el nuevo pacto social es indispensable y tenemos que trabajar entre todos. ¿O el cardenal qué es? El cardenal es un elemento político de la sociedad, pero en el sentido filosófico de la palabra, no en el sentido perverso y concupiscente que mucha gente le da a la política. Vamos a recuperar la idoneidad política en la República. Se puede. Se puede porque si hay voluntad, hay capacidad de gestión, y la voluntad te la da el pueblo. La pueblo volan de forzar, la pueblo volan de mañana, y animo a diciendo doña Antoja. Si a lo mejor doña Antoja es doña Antoja, ni que tú seas pero la pueblo se engañaba. Y lógico. Doctor, ¿cuántos años tiene usted? 72 años, bien vividos. ¿Tiene todavía fuerza y le parece que tiene experiencia para Ay, esto? sí, ya se va a apoyar, sobre todo porque creo que la experiencia, y sería mucho egoísmo de mi parte, sería no aplicar el evangelio de los talentos si yo no comparto mi experiencia, si yo no comparto mi trayectoria al servicio público. Pero ya bueno, siempre tenía tipo incoherente con mi fe, con mi militancia política y con mis convicciones ideológicas. Claro. Y por último, doctor, porque ahí ya me está indicando, o palendo, imaginar la año de programa, pero pegar bañata esa cámara y vos ahí con el pueblo de Ñemonguetata, y yo te hago la pregunta, ¿por qué yo tendría que votar a Euclides Acevedo como presidente?
Esa es la pregunta que le hago a todos los que se están candidatando para diputado, senador, presidente. ¿Por qué? Él hace convencer tanto, así como se dice la florcita sobre la torta. Porque se Ponti, se Arandú, y esto no es ninguna arrogancia, ninguna soberbia, es una descripción, y sobre todo tengo el compromiso de no defraudar. ¿Y cuál es mi compromiso y cuál es mi fe en por qué digo que no les voy a defraudar? Mi trayectoria. Yo no tengo una sola denuncia, ninguna. Y la gente de más, la entender, a la no entender, hay para más para entender, a un para que se quiere. Si andai pues ahí la y maravilloso. Si conmigo eso es suficiente. Y entonces, nuestra honestidad, nuestra trayectoria, el doctor Querey y yo hemos dado testimonio de haber luchado por la libertad y ahora queremos que nos den la oportunidad de luchar por la implementación de la igualdad, que solo será posible con una nueva república. Por eso pedimos el voto a la lista 10, la lista goleadora. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Muchas gracias y esperemos que nos volvamos a encontrar. Y desde el gobierno vamos a tener que compartir una política educativa de emancipación entre todos. Esa es la gran evangelización que nos espera. Y los medios de comunicación, para eso porque también. Y tenemos que negociar también, pero sin meternos en ellos. No podemos nosotros cooptarlos, someterlos por la vía del cohecho. No. Que tengan la más plena y absoluta libertad. Y yo a los medios de comunicación les quiero decir que sean mis amigos, no mis cómplices. No, y claro, por eso, porque justamente a eso me refería. Sí. Y nosotros también como iglesia somos un poco comunicación, ¿verdad? Para la gente. Totalmente. A través de todo. Nosotros tampoco no queremos meternos solamente nosotros, sino que queremos entrar en todos los medios, porque es educación, es formación. La palabra de Dios para el que cree y para el que no cree igual, es la misma, la transmisión del pensamiento. Sí. Bueno, así entonces le agradecemos aquí al doctor Euclides Acevedo, lista 10 presidenciable. Estamos así concluyendo y como siempre nosotros concluimos dando la bendición final a todos ustedes, queridos amigos que nos acompañan a través de Ñandeyara Ñe'e, que todos los que se están presentando también con ese deseo de cambiar, sobre todo eso es lo que nos interesa, el deseo de hacer un camino de cambio. Así vamos a seguir entonces nosotros también invitando a todos los otros. Y les invitamos también a ustedes que nos sigan, porque seguimos hasta el viernes y después la otra semana. Solamente hasta el jueves, parece, doctor, podemos estar con posibilidad de presentar a la gente, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, ahora les dejamos la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, entonces, queridos amigos, con más Ñandeyara Ñe'e Tendotaná. Muchas gracias. Buenas noches. Urajei puyakundo yeyokobei uyururei potipaite oparu pequeña nemojori ñanemo ainguilla eboyupe Petiñe me llegó pahangua David tirei Oria kuñi bajibe powipe Arete mayaiko Akoy koyuru die Yonei norei peñanderu huipa Noebe mante yake Amaimaba Paraguay Ya palgi kañapua Aupeya sapuka Ya puse koti Kuita monoti kobi Yande pubillo waha Ose malakuaraki Esa kama pona itema Yande la pepa jura Entuke te tangua
ya Zapucay, ya Zapucay, opa, ave Mapuitú, viva el nuevo Paraguay, viva el nuevo Paraguay, viva.